hora, pero antes tenemos al hombre del minuto, al hombre del momento, a don José Luis Uriarte. Él es el subsecretario de Turismo, tiene todas las respuestas de este permiso. Subsecretario, ¿cómo está usted? Hola Julio César, ¿cómo estás? Hola Montserrat, mucho gusto de saludarlo. Nunca había dado tanta entrevista en su vida, ¿no? Nunca. Ahora, pero las preguntas son siempre las mismas, se repiten, ¿eh? No, yo le voy a decir una... La Monse tiene una batería... Yo lo escuché en la radio, como en 3 radios al venirme al canal, y la verdad es que no me respondió una pregunta que me están haciendo muchos amigos y hoy se la paso a preguntar de inmediato, además de otras 100 preguntas que le vamos a hacer. Quiero preguntarle, hay muchos amigos que me dicen, soy padre separado, y el acuerdo es que en enero los niños iban conmigo 2 semanas y en febrero los niños iban con la madre 2 semanas. ¿Pueden los niños tener 2 permisos de vacaciones para compartir estas vacaciones con el padre y la madre? ¿Le habían hecho esta pregunta? Primero, sí, me la habían hecho y hay una buena respuesta para eso, pero antes de responderte te quiero decir que no hay ningún acuerdo que haya supuesto la posibilidad de tener vacaciones en pandemia, ¿cierto? Y obviamente unas vacaciones así nos ponen exigencias, dificultades, que son muy dolorosas muchas veces. Sin embargo, no tenemos que olvidar que estamos en pandemia. Ahora bien, para el permiso de traslado para las personas que viven en paso 2, el titular del permiso, el adulto responsable, va a tener que informar el grupo familiar con el que viaja, ¿ya? Actualmente, para sacar el pasaporte sanitario, y eso va a seguir igual, se pueden informar hasta los 14 años y de 14 años para arriba tienen que sacar su propio permiso. Si mantuviéramos el mismo criterio para el permiso de traslado de vacaciones, significaría que los mayores de 14 años podrían tener solamente vacación, en el ejemplo que tú pones, Montserrat, con su padre o con su madre. Entonces, lo que hemos hecho, hemos modificado el permiso de traslado a propósito de las vacaciones para que el grupo familiar se pueda informar hasta menores de 18 años. Ah. Es decir, los menores de 18 años van a poder entonces tener vacaciones con el padre y con la madre. Sin embargo, en el caso de los mayores de 18 años, eso no va a ser posible y se va a tener que tomar una opción. Y no solamente en el caso de los adultos, los mayores de edad, ya no es solamente si con el padre o con la madre, se agregan otras variables que son difíciles, con el padre, con la madre, con la polola, con los amigos. Y obviamente a nosotros nos gustaría que el anuncio de ayer hubiera sido que hay vacaciones sin más. Pero mira, estamos viviendo en una pandemia y estas restricciones son necesarias. Ya, pero está súper bueno lo que nos está contando. Es decir, menores de 18 años van a poder salir tanto con el padre como con la madre. Porque ahí finalmente es el padre de familia o la madre de familia la que saca el permiso. Pero a su vez, los de 18 para abajo, los menores de 18, igual necesitan permiso individual, aunque vayan con el padre o la madre, o no requieren de este permiso individual. No. El permiso de traslado para las vacaciones va a bastar con el titular, con el del adulto responsable, ¿cierto? Perfecto, ya. Y otra cosa, cuando un niño o un cabro que mochilea, se va a ir con los amigos, 18 años, ¿necesita permiso de vacaciones o tampoco porque de menores de 18 no se necesita? Va a necesitar permiso si es que va solo y lamentablemente no va a poder mochilear, porque el permiso para quienes residen en paso 2 es desde el lugar de residencia a un destino fijo. Sí, las vacaciones a las que nosotros estábamos acostumbrados, que es de repente caleteando, una noche en un lado, otra noche en otra, haciendo paradas hasta el lugar de destino, lamentablemente en una situación de pandemia eso no se puede hacer. Hay que sacrificarse un poquito, a todos los que mochilean y todo eso, es una vacación distinta, es un permiso, es un permiso que tiene algunas reglas porque es pandemia, no es para hacer lo que uno quiera. Estamos en una situación difícil de pandemia y esto ya es para algunos mucho, hemos escuchado voces disidentes que dicen que es mucho ya el permiso, pero estamos con el permiso y estamos ayudándolo a usted a efectuar. Bueno, subsecretario, yo tengo todo claro, ahora no tengo nada que preguntarle, Monse, no sé si... no, que la gente no manda a preguntar. Sí, mire, quiero hacer una pregunta que le hice ayer en la radio porque me pareció muy buena, la voy a repetir. Que hay mucha gente que, por ejemplo, vamos a poner por caso, va desde Maipú, una comuna, a Temuco.
el permiso es a Temuco. Esa persona va por sus 2 semanas de vacaciones. Pero dice este veraneante, dice, quiero ir a Pucón. Un día o un par de días, quiero ir a Villarrica. Quiero ir a Freire, no sé. Y eso mismo pasa en la 4ª región. Si alguien va de Santiago a La Serena, no, ¿puedo ir a Coquimbo, que está al lado, a comerme un sándwich de pescado? ¿Cómo se llama ese? O al Valle del Elqui. Claro, al Valle del Elqui. Entonces, ¿cómo se hace ahí cuando son comunas que son, o son sectores con tantas comunas para veranear subsidios? A ver, más allá, antes de lo que se puede y lo que no se puede hacer, yo quiero volver a hacer la recomendación que en la situación de la pandemia en la que estamos, lo más recomendable, lo más aconsejable es trasladarse en grupos chicos, el grupo nuclear, y ojalá mantenerse en un solo lugar. Y esa es una decisión de responsabilidad individual que debiese ir más allá de lo que está permitido, lo que no está permitido. Siempre la primera pregunta es, ¿qué me parece a mí razonable, con el sentido común, cuidándome a mí y a los que quiero hacer o no hacer, independiente de lo que diga la norma? Y yo creo que eso siempre lo tenemos que aplicar. Ahora, a tu pregunta concreta, Julio César, lo que va a mandar es el paso a paso del lugar de destino. La fase. Es decir, si yo me traslado, claro, la fase en la que estamos, si yo me traslado de mi lugar de residencia a un lugar que está en paso 2, ¿ya? De lunes a viernes yo voy a poder moverme dentro de la misma región, porque los viajes interregionales están prohibidos para paso 2, y durante sábado y domingo voy a tener que guardar y cumplir la cuarentena. Si el lugar del destino al que yo voy está en paso 3, la movilidad que es permitida es mayor y no tendré que hacer cuarentena el fin de semana. Independiente de eso, mi llamado es que aunque mi lugar de vacaciones esté en paso 3 o en paso 4, limitarse un poquitito, entender que las vacaciones tan deseadas las tomamos nosotros, pero no las toma la pandemia, por lo tanto hay que seguir cuidándose más que nunca. Pero en lo concreto, si uno va de fase 2 a fase 2, podría ir de lunes a viernes, ir a esos lugares que son de veraneo porque están todos en fase 2. Dentro de la misma región, de lunes a viernes. Está permitido, digamos. ¿Y no hay que pedir permiso ahí de vacaciones? No, porque la misma región no, está en fase 2. Claro, es claro. que a veces El tienes que permiso pasar... es para trasladar. Sí, pero por ejemplo, ahora que en Curicó, ¿dónde se puso cuarentena? En alguna ciudad, Curicó. Y alguien quiere ir a Molina o a las 7 Tazas. ¿Igual tienen que sacar el permiso o no? A ver, ¿De este permiso habilita para transitar por lugares que estén en cuarentena, no para quedarse ahí. ¿Cierto? Entonces, yo, por ejemplo, si me voy a mover de un lugar que está en paso 3 a paso 2 o paso 3 también, y voy a tener que transitar por un lugar que está en cuarentena, eso está permitido, porque es parte del trayecto. Lo que no está permitido es quedarse en ese lugar. Pero eso que está permitido, yo necesito sacar un permiso habitual, no el permiso de vacaciones. Correcto, no, por Claro. eso digo, el permiso habitual, eso sigue rigiendo, Claro. ya que es el pasaporte sanitario, Claro. ¿cierto? Sí, el pasaporte sanitario, claro. en el fondo, para lo que hay que sacar permiso entonces, si alguien vive en Santiago y va a ir a veranear al Cajón del Maipo, no necesita ni un permiso. Necesita el permiso, nada, pues no necesita nada. Se puede mover Pero siempre de lunes a cuando sea de No lunes a necesita viernes. nada, pero ojo, de lunes a viernes, porque nosotros en la región metropolitana estamos en paso 2. Lo entiendo perfecto, el Cajón del Maipo también, San José de Maipo también, porque es toda Así la es. región metropolitana. Entonces, para eso no necesita permiso siendo de lunes a viernes. Si lo que no tiene que salir de la Correcto. región. Claro. Es decir, el caso de Temuco que preguntamos, puede ir a Pucón porque está en la región, pero no puede ir a los ríos al lado, por ejemplo. ¿No es cierto? Creo que ya Coñaripe está en la décima. Es que hay regiones donde hay ciudades o comunas con distintas fases, po. Sí, pues. Es decir, el Curicó y Molina están en distintas fases. Entonces, en ese caso, subsecretario, la persona que va de Curicó a Molina, a una de fase de cuarentena a fase 2, ¿qué permiso es el que requiere? No, de una comuna de cuarentena No puede paso 2 salir, no po. se puede ir. Ya, de fase 2 a fase 3, pero en la misma región, ¿qué permiso se requiere? Ninguno. De lunes a viernes, ninguno. Ya, perfecto. Lo que pasa es que el que está en fase 1 no puede salir. No puede pedir el permiso. Así es. Entonces el de fase 2 empieza a pedir permiso. Pero Santiago está de fase 2. ¿Hay algún balneario que está en fase 3? Eso quiere decir que la persona puede ir libremente. Sí. No, porque tiene que cambiar región. A ver. Sí, pues. A ver, yo creo que acá no, sí cambia de no hay que región. confundir las cosas. Es que por eso le preguntaba, Hoy porque es más día- enredado que no sé qué.
No, Monse, sí, Monserrat, es súper simple. En paso 2 no están permitidos los viajes interregionales. Entonces, lo que hemos hecho nosotros, a propósito de las vacaciones, es dar un permiso excepcional para que las personas que viven en una comuna que está en paso 2 se puedan trasladar a otra región a propósito de sus vacaciones. Perfecto. ¿Cierto? Ese es el permiso que hemos dado. Ya, perfecto. Ahí ya quedó clarito. Pero lo que preguntaba Julio, se va de aquí con su permiso para vacaciones Santiago La Serena. Si está en La Serena, ¿puede ir a Coquimbo, puede ir al Valle del Elqui o no? Claro. Lo que hemos dicho es que va a poder, si es que está en paso 2, de lunes a viernes, porque el sábado y domingo va a tener que hacer cuarentena. Lo tengo clarísimo. Si está en paso 3 o 4, si está en paso 3 o 4, va a poder hacerlo de lunes a domingo sin problema. Y está en fase 4, por ejemplo, ahí Coquimbo y La Serena están en fase 4. Tenemos preguntas de Twitter, ahí está. Si viajo de Santiago al litoral central, ¿me puedo mover por las distintas playas, por ejemplo, el Tabo, Algarrobo, el Quisco, Punta de Tralca? Ahí está, subsecretario, la respuesta, por favor. Sí, bueno, eso es el ejemplo que hemos estado conversando recién, ¿cierto? En el caso de comunas que estén en la misma región, que estén en paso 2, eso se puede hacer de lunes a viernes, no se podrá hacerlo fin de semana. Si está en paso 3 o superior, podrá hacerlo de lunes a domingo. Ya, pero veo en la comunicación no verbal que en el fondo ahí hay como un problema, porque la instrucción de la autoridad es que la gente se mueva lo menos posible. Entonces, cuando dicen, sí, usted puede ir del Tabo al Quisco, del Quisco a Punta Tralca, etcétera, eso igual se va a dar para mucha movilidad, que es lo que la autoridad no quiere. Entonces, igual ahí hay un problemita para ustedes. Pero es que eso igual se puede hacer hoy día. Esa es una posibilidad que... Claro, es una posibilidad que hoy día existe, ¿ya? O sea, en eso nosotros no hemos flexibilizado nada a propósito de las vacaciones. Pero el llamado, tanto hoy como con permiso de vacaciones, es limitar los traslados lo más posible. Y yo quiero, mira, cada una de las restricciones que nosotros tomamos como autoridad, al final, es una limitación a la libertad de las personas. Y eso es súper doloroso, es súper fuerte. ¿Ah? O sea, si yo a usted o a mí me hubieran preguntado en marzo si a estas alturas del partido íbamos a tener que estar pidiendo permiso para salir de vacaciones, hubiéramos dicho que por ningún motivo, ¿cierto? Pero bueno, las condiciones sanitarias son las que estamos viviendo, tenemos que enfrentarlas. Entonces el llamado es, nosotros tomamos ciertas limitaciones, pero siempre la responsabilidad personal es la que debe primar. Yo les quiero decir una cosa, nosotros por más esfuerzo que hagamos, no tenemos ninguna posibilidad de tener un fiscalizador por familia o un fiscalizador 24/7 para cada persona. Hemos visto en las mismas notas de prensa las fiestas clandestinas y no hay capacidad para meternos en la cabeza y en el corazón de las personas para decirles que basta. O sea, es cosa de cerrar los ojos un segundo, hacer memoria de la situación que vivimos en este mismo país en los meses de mayo, junio, julio, en donde estábamos todos angustiados viendo las noticias. Veíamos cómo en otras partes del mundo llegaban al dilema la última cama. Y hoy día resulta que por pasar un momento con una fiesta se nos olvida todo lo que hemos vivido. Entonces yo de verdad, Julio César, Monserrat, yo quiero ir más allá de los permisos, quiero ir más allá de las limitaciones y las restricciones. Es hacer un llamado a la inteligencia y al corazón de todos, de que no echemos por la borda el sufrimiento que hemos vivido este año y el esfuerzo que hemos tenido que hacer. Solidaridad y conciencia. Porque esta cuestión es en serio. Subsecretario, lo hablamos desde tempranito en la mañana. Solidaridad y conciencia para que además dure, porque si todo se agrava, aumentan los casos y todo se va a suspender todo, como es lógico. Así que para que dure, solidaridad y conciencia. Llegó otra pregunta por Twitter, subsecretario. Estamos con la gente, está pasando la Monse. ¿Qué pasa con los que no tenemos vacaciones en enero y en febrero y queremos salir algunos fines de semana para aprovechar con los niños? ¿Cuántos permisos tengo para utilizar? ¿O puedo salir solo un fin de semana en todo el verano? Subse. Si la persona reside en una comuna que está en paso 2, solo va a poder hacer uso de un permiso. Y es lo que conversábamos recién. La movilidad permanente, en el fondo, es una de las cosas que aumenta el riesgo de los contagios, ¿cierto? Que un fin de semana acá, otro fin de semana allá, voy y vuelvo permanentemente. Es súper doloroso, pero es lo que corresponde hacer. Acá otra pregunta.
Si yo me voy a Puerto Montt y quiero parar a dormir en Chillán, por ejemplo, ¿puedo? No. En el trayecto, desde el lugar de origen al lugar del destino, no están permitidas las paradas, ¿ya? Obviamente hay que parar a echar benzina, hay que ir a ir al baño, en el fondo, pero permanecer y pernoctar en una comuna distinta a la que está informada como destino no está posible. Sí, y es el mismo criterio de lo que hablábamos de esta posible ida por el fin de semana, en el fondo. Yo parto de mi casa, alojo una noche en una parte, salgo a comer, me muevo por ahí, después me voy al otro lado, en el fondo aumentamos las posibilidades de riesgo. Si al final, si nosotros aquí lo que pudiéramos hacer es un turismo de burbuja, que nos teletransportamos de un lugar directo al otro, el riesgo sería mucho menor. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer. Sí, entonces hay que organizarse súper bien, porque la tirada aquí a Puerto Montt, la tirada, no sé, pues de aquí a Copiapó, más al norte todavía son largas. Es decir, la idea es hacerlo en una tirada, como se dice. Bueno, sí. El que viene de Iquique por tierra a Puerto Montt va a tener que dormirse en algún lado. O sea, eso es... Sí, ahora una de las complejidades y los desafíos que nos pone esta pandemia es que quizás el plan original que teníamos lo vamos a tener que cambiar. Claro. Pero seguramente como nos ha tocado a muchos de... Seguramente ya habrá alguna alternativa que es criteriosa, que es lógica. Oiga, subsecretario, hay varias preguntas. ¿Cuánto dura el permiso de vacaciones? A ver, el permiso se puede sacar, tiene una vigencia desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo. ¿Ya? Ahora bien, cuando yo saque el permiso para la ida, no tengo que informar ahí en ese mismo momento la fecha de regreso. Es decir, no tengo que quedar casado o amarrado con la fecha de regreso. Es abierto. ¿Okay? Sino que yo informo... Claro, queda abierto y cuando yo tenga que volver o cuando yo quiera volver, voy a meterme de nuevo entonces a comisaría virtual, permiso de regreso y ahí se establece la fecha. Una cosa que yo no he dicho y que es importante, Julio César, es que en ambos casos, tanto para la ida como para la vuelta, es necesario sacar el pasaporte sanitario. El pasaporte sanitario es un documento súper importante porque es el único que nos acredita que el RUT de la persona que lo saca no está informado como COVID activo, positivo, y no está informado como un contacto estrecho que debe hacer cuarentena. Por lo tanto, tanto a la ida como a la vuelta, vamos a tener que sacar también el pasaporte sanitario igual que hoy día. Perfecto. Bueno, es súper importante también tenerlo y esa de alguna manera es una declaración jurada, un acto de confianza también respecto a que uno tiene que declarar ahí si no ha estado con alguien con COVID en el último tiempo y todo eso, y es súper importante. Ayer en Punta Arenas, por ejemplo, había una persona con PCR positivo que se estaba subiendo a un avión y afortunadamente lo bajaron. Pero eso sí que es ser inconsciente. Los chequeos funcionan. Ya, una pregunta. Funcionan. Sí, el permiso de regreso, ¿hay que sacar ese permiso de regreso al hogar o parte del regreso del permiso de vacaciones? Hay que sacar el permiso de regreso al hogar. Esta fue una situación, Montserrat, que se dio a propósito del eclipse, en donde muchas personas de la región metropolitana fueron a la región de la Araucanía y mientras estaban allá, la región metropolitana retrocedió completa a paso 2. ¿Cierto? Entonces la forma de retornar a este lugar era sacando este permiso de retorno al lugar de domicilio y ese permiso entonces se va a mantener para usarlo a la vuelta de las vacaciones. Perfecto. Hay mucha gente que va a ir de vacaciones y a lo mejor tiene que hacerse un chequeo médico, un examen, algo importante que tenía planificado. Ahí bastaría con sacar el permiso médico para ir y volver. Como siendo un paréntesis a las vacaciones, ¿se podrá? A ver, lo ideal obviamente es programar las vacaciones para de nuevo limitar al máximo la movilidad entre un lugar y otro, ¿cierto? Ese es el principio general. Pero es que algunos jefes son jodidos, algunos jefes no... Sí, es que aquí... Claro, es que no, es que... Sí, no, yo tengo suerte que el mío no, pero... Pero no es que el calladito, acá los jefes nos tienen corto, entonces claro, uno de repente tiene un examen. Claro, pero este permiso de traslado en el fondo no afecta los permisos que están en comisaría virtual normales, ¿cierto? Por ejemplo, si yo estoy de vacaciones en un lugar que entra a cuarentena el sábado y el domingo, siguen vigentes los permisos para ir a hacer una compra. Ahora, si ustedes me preguntan a mí, salvo una emergencia como la que pueda ocurrir, obviamente, si yo estoy en un lugar que de lunes a viernes tengo libertad de movilidad,
y estoy de vacaciones, sería razonable que las compras las hiciera de lunes a viernes y no tener que pedir un permiso en comisaría virtual el sábado y el domingo. Esto hay que aclararlo que es para todos los lugares que están en fase 2, porque aquí me preguntan en Twitter, si estoy en fase 3, ¿cuántos permisos de vacaciones tengo? Los que quiera. No es necesario sacar permiso. ¿Sí? No es necesario sacar permiso. No es necesario. Esto es solo para la fase... El que vive... Para la fase 2. El que puede, puede. El que puede, puede. El que vive en paso 3 y tiene vacaciones sin límite, el resto aplaudimos. Que las disfrute por nosotros. Claro, ayer había una pregunta que era bien divertida, pero vale ponerla en la mesa, porque a veces como gente pierde, que iba a salir de vacaciones y quedó en fase 2 y no pudo salir, aquí puede haber gente que gane. Es decir, que si todo se arregla un poco más y en febrero hay fase 3, la gente va a poder salir una segunda vez de vacaciones. A ver, ojalá eso pasara, Julio César, porque eso significa que logramos salir del paso 2 y significa que los contagios son menos, que la cantidad de enfermos son menos, y eso sería una muy buena noticia. Y yo quiero hacer una precisión. Aquí, que avancemos a paso 3, eso no va a pasar. Lo tenemos que hacer. Tenemos que ser conscientes que cuando nosotros decimos, es que estamos en paso 2, no. Nuestro comportamiento, nuestra conducta, el no cuidarnos como corresponde, trae como consecuencia el que tengamos que retroceder. Entonces, si nosotros, sin cambiar nuestra actitud, nos sentamos a esperar que llegue la segunda ola o que avance, no, ese no es el criterio. Es qué tenemos que hacer nosotros para lograr que los contagios disminuyan, que las muertes disminuyan, que la enfermedad disminuyan, y si como consecuencia significa que vamos a tener doble vacaciones, bienvenido sea, pero depende de nosotros. Hay gente que pregunta aquí, ¿quiere decir esto en el fondo que la autoridad cree que vamos a estar hasta el 31 de marzo en fase 2? Me lo han preguntado, no, y eso no es así. Pero hay un cálculo, me imagino que igual es una proyección de la cifra y todo eso por parte de la autoridad, que debe calcular si los números siguen como están, al menos en fase 2. Sí, una de las complejidades que tiene esta pandemia es que las proyecciones no se pueden hacer de muy largo aliento. Nosotros hemos ido viendo cómo semana a semana van cambiando los números, entonces las proyecciones y la incerteza que genera eso, yo la comprendo, pero no es razonable y no sería prudente tomar decisiones a muy largo aliento, porque hay que ir mirando los datos epidemiológicos constantemente, ¿sí? Ahora, lo que sí yo puedo decir es que en la medida que nosotros nos vayamos cuidando, vamos a ir avanzando, eso es lo que esperamos todos. Y este permiso no tiene solo que ver con la situación de la región metropolitana. No nos obliguemos que hay muchas regiones del país que también algunos están en paso 2, y existe gente de Concepción que va a la región del Ñuble, gente que va a la región de la Araucanía y también necesitan vacaciones, también quieren descansar y también es pensando en este permiso. Por eso el tema importante de la fase, y yo trataría de ser muy consciente y muy solidario, porque si la región metropolitana pasa a fase 1, chao, con este permiso no sirve de nada. O sea, no es que esté calculando el 31 o que no. Si aquí en 15, 20 días más hay un rebrote, hay un pique y una segunda ola, se acabó este permiso. Porque en fase 1... yo les quiero poner un ejemplo súper concreto. Denos solo un segundo. Porque hoy día mismo... Espérense, un segundito, son las 10:53, están llegando muchas preguntas por Twitter, se las vamos a hacer todas. Vamos a un pequeño corte, volvemos de inmediato. Seguimos entonces con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. Subsecretario, usted había quedado con algo pendiente al parecer, o ya le formulamos más preguntas que tenemos en el tintero. Si quedé con algo pendiente no era tan importante porque no me acuerdo. Así que... muy bien. A ver, tenemos otra pregunta acá. ¿Cómo van a controlar los ingresos a las playas, restaurantes, locales de alcohol en las zonas turísticas para evitar las aglomeraciones y el incumplimiento de normas sanitarias? ¿Tendrán algún aforo? ¿El aforo de los hoteles, por ejemplo, será fiscalizado? Tengo acá que me acaba de llegar, por ejemplo, un flyer, como se dice ahora, un volante de una fiesta que se estaría organizando en Algarrobo para el Año Nuevo. Y hemos visto, bueno, la de Broadway y todo eso. Pero más allá de que no se puede, se están haciendo. Y más allá de que el aforo de los restaurantes solamente en la terraza, con 2 metros entre mesa y mesa y todo eso, se ve que eso no se está cumpliendo. ¿Qué se va a hacer al respecto? ¿Cómo se va a fiscalizar?
cómo se va a fiscalizar el tema también en las playas, el ingreso a las playas. ¿Hay aforo en las playas o no, subsecretario? No hay aforo en las playas, es imposible estar contando cuánta gente entra a una playa y cuánta gente permanece en una playa. Sin embargo, si hay un protocolo sanitario que ha lanzado la subsecretaria Paula Daza de Salud, ¿cierto?, que establece cuáles son los criterios para el uso de la mascarilla, los grupos que tienen que estar a una distancia los unos de otros. Pero yo quiero decir una cosa, Montserrat, a propósito de tu pregunta. La irresponsabilidad que hemos visto nosotros de estas fiestas clandestinas, de lugares en donde no se cumplen los aforos, son la excepción. Yo puedo decir y puedo dar fe, porque me ha tocado recorrer el país trabajando con los distintos gremios de las microempresas del turismo que están haciendo un esfuerzo muy importante por implementar estas normas sanitarias. Junto con eso, nosotros tenemos un mapa en donde hemos establecido y proyectado cuáles son los lugares donde va a ir más gente. Si bien es cierto, va a ser menos cantidad de personas que en años anteriores, obviamente van a ser movimientos importantes, y en esos lugares, en esas comunas, en esas regiones, vamos a redoblar los esfuerzos de fiscalización y también de educación. Junto al Ministerio del Interior, junto al Ministerio de Salud, estamos precisamente trabajando en eso para redoblar los esfuerzos y la fiscalización. Tengo una pregunta que me quedó pendiente del caso de la fiesta clandestina en la Broadway. Lo que decían ahí los organizadores de la Broadway, y efectivamente era así, que esto fue hecho en mesas, más allá de que bailaron y todo eso, mesas con distancia entre las mesas y esto al aire libre. Eso no tiene un límite de personas. Si tú tienes una cancha de fútbol, puedes poner todos los que quieran en esa cancha de fútbol. Y si se juntan, o tienes dos canchas de fútbol, pueden ser efectivamente 400 personas. Mira, más allá de lo que haya dicho el organizador de la fiesta, lo que hizo es inaceptable y es una irresponsabilidad tremenda. Porque yo puedo decir y puedo escribir en un papel que van a estar todos respetando la diferencia, la distancia de las mesas de 2 metros, que van a estar todos sentados, pero cuando yo lo que hago es una fiesta, yo ocupo como excusa los protocolos existentes y los aforos existentes para poner en riesgo a toda esa gente, no hay explicación que valga. Además que hay que ser súper preciso en esto. Junto con la distancia entre las mesas hay un aforo máximo. Nunca se pueden juntar más de una cierta cantidad de personas, dependiendo del paso donde estén y todo. Entonces, yo acá lo que quiero decir es que, mire, yo puedo entender que en situaciones normales alguien busque la trampa para pasar piola, pero cuando estamos hablando de una pandemia sanitaria, perdóname, Montserrat, pero por mucho que a mí me diga que esto era una mesa para un almuerzo, esa cuestión no es verdad. Sí, pero le pregunto, porque en el fondo ahí hay un tema. Los aforos son para reuniones familiares y todo eso. Pero si hay un restaurante que tiene la media terraza, que cumpliendo todas las medidas sanitarias... En paso 2, es que eso no es así. La distancia y ese restaurante tiene capacidad para 400 personas. Eso no es así. El aforo de un restaurante en paso 2 solamente puede funcionar en las terrazas y hasta un 25% del aforo y con un límite máximo de personas. En paso 3 podrá también hacerlo al interior con un máximo del 50% del aforo y en paso 4 hasta un 75% del aforo. Y aun cuando el aforo de un restaurante permitiera esa cantidad de personas, yo quiero ser súper claro, lo que había ahí no era gente yendo a almorzar a un restaurante. ¿Cuál es era gente yendo a una fiesta que no se puede. ¿Cuál es el límite de aforo en fase 2 en una terraza de un restaurante? El 25%. El 25% de su capacidad. Ya. Pero si en la comuna del Monte hay unas que son inmensas con una cancha, ¿puede ser que se junte un 25% y sean 300 personas? Puede ser, mientras estén cada uno sentado en su mesa, con una distancia de 2 metros entre mesas. Es que no es un número, exacto de gente. No, pero por eso digo, Montserrat, aunque estuvieran cumpliendo el 25% del aforo, eso no era un almuerzo en un restaurante. No, se lo tengo clarísimo. No, sí, eso estamos clarísimo. Él puede poner. Es que quizás se puede utilizar esos resquicios legales, ese es el problema. Que el problema es otro. El problema es otro que ve la gente, que ayer me escribía a la radio cuando yo a usted lo mismo lo entrevisté. El problema es otro que decía, le dan tanto color con la fiesta por 400 personas que están ahí al aire libre y yo vengo con 1000 personas en el metro, todos juntos, apiñados y uno encima de otro. Ese es el verdadero problema porque claro, la gente no entiende las lógicas, finalmente. Ahí tenemos... Claro, la lógica ahí
es que en una situación de pandemia es mucho más razonable restringir una actividad accesoria, como puede ser ir a un restaurante, como restringir una actividad absolutamente esencial para la inmensa mayoría de los chilenos que trabajan, que es poder trasladarse desde su hogar a su lugar de trabajo, y es por eso que en los medios de transporte, y en eso la ministra Hood lo ha hecho constantemente, es tomar las medidas de precaución respecto al uso de mascarilla. Es que el problema claro, es que el problema es que sabemos que una actividad es esencial y la otra no. ¿No es cierto? Eso está claro, y de ahí partimos, ¿no? Pero en la que es esencial también hay que regular. Entonces, esos son los cuestionamientos que se hace la gente. La gente en Concepción, usted que es subsecretario de Turismo, se pregunta, ¿por qué yo no puedo abrir mi terraza en fase 2, ¿no es cierto? Y atender a 20 personas, que es mi aforo, 15 personas, para poderme dar vuelta, y al frente hay un mall con 3.000 personas, en una cuestión cerrada. Sí. Sí, ahí en el fondo, bueno, hay varias diferencias técnicas, Julio César. Por ejemplo, en un restaurante las personas están en un lugar fijo, quieto durante un periodo de tiempo más o menos largo, sin la mascarilla porque están comiendo, versus otro lugar en donde hay un flujo constante con la mascarilla puesta. Pero yo quiero retomar un punto cuando tú me decías, es que la gente no lo hace. Mira, yo he conversado con muchos doctores, algunos muy cercanos a mí, y la indignación que ellos sienten después de que se han sacado la mugre todo este tiempo, de caminar por la calle y ver la gente sin mascarilla, ver las aglomeraciones para las compras de Navidad, es una cuestión de verdad que a mí se me aprieta la guata. Y aquí hay que hacer un reconocimiento. El poder fiscalizador del Estado, ni en Chile ni en el mundo, se va a poder meter en la cabeza y en el corazón de las personas. Por eso es que yo hago mío tus palabras, Julio César, de llamar a la solidaridad y a la conciencia, porque depende de cada uno de nosotros. No, claro, y cada acción de una persona hoy día, ¿qué es lo bonito también que ha tenido esta pandemia? Cada acción de una persona tiene valor y significa algo para otra persona, a veces que ni siquiera conocemos. Y eso es muy bonito y tiene valor. Lo que hoy día nosotros dejemos de hacer, a lo mejor va a perjudicar a alguien, pero lo que nosotros hagamos bien va a estar beneficiando a otras personas. Yo creo que esa es la verdadera solidaridad. Lo dijimos a las 8:30 de la mañana, antes de las 9, cuando partimos el programa, antes de tenerlo usted como entrevistado. Si algo hemos aprendido es que la solidaridad no es dar una plata nomás cuando hay una campaña. No es solamente ser solidario cuando alguien está en desgracia y lo ayudar. Hoy día podemos practicar la solidaridad a diario, comportándonos, respetando las reglas, siendo conscientes, tratando de no perjudicar al de al lado. Y este permiso de vacaciones va a implicar mucha madurez de nosotros. Mucha madurez, porque si esto implica mayores contagios, mayor todo, se va a acabar rápidamente, y para los que pensaban vacacionar en febrero o marzo no van a tener nada, porque vamos a estar fritos. Entonces implica también que los que vayan saliendo de vacaciones ahora en enero se vayan portando bien, vayan a un lugar, se traten de quedar, lo pasen bien con el núcleo familiar, que anden con la mascarilla, lavado de manos, distancia social y todo lo demás. Tenemos un Twitter, una pregunta para el subsecretario. Las personas que ya viajaron ahora de vacaciones en diciembre, por ejemplo a Miami, ¿pueden salir nuevamente de vacaciones en enero o febrero? Sí. Antes de contestar esa pregunta, Julio César, yo quiero suscribir las palabras que tú dijiste, porque la verdadera generosidad no está en dar o hacer lo que a mí me sale fácil. La verdadera generosidad está en hacer o algunas veces dejar de hacer cosas que a mí me cuestan. Esa es la verdadera generosidad y eso es lo que tenemos que apelar, sobre todo en momentos como los que estamos viviendo ahora. Ahora, respecto a las personas que ya salieron de vacaciones, ya sea fuera de Chile o dentro de Chile, en el caso de dentro de Chile tienen que haber estado en paso 3, van a poder ocupar este permiso que entra a regir a partir del 4 de enero, ¿cierto? Este permiso se va a poder solicitar en este periodo de vigencia que hablábamos al principio, que es desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo. Ahora bien, si yo hago uso de ese permiso, porque vivo en paso 2, ¿cierto? Y después, en el tránsito de los meses, ojalá mi comuna pasa a paso 3, que es lo que tú señalabas hace un rato antes de los comerciales, ¿voy a poder volver a salir? Obviamente que sí, porque no voy a necesitar ese permiso. Este permiso es una excepción exclusiva para permitir este traslado para las personas que viven en comuna que está en paso 2. Tengo una pregunta acá. Soy de una comuna fase 3 y quiero ir a una comuna fase 2 de vacaciones. ¿Tengo que sacar el permiso de vacaciones? Va a tener que sacar el permiso de vacaciones y va a tener que cumplir la cuarentena del fin de semana del lugar destino que está en paso 2. Ya, es decir, alguien que está
por ejemplo, en Valparaíso, no, en Coquimbo, y se va a venir a pasar las vacaciones a Santiago, requiere el permiso. Sí, ahora primero, usted me pregunta a mí, Montserrat, yo me quedaría en Coquimbo antes que ir a Santiago con los calores. Pero es que hay gente que pasa, bueno, pero hay harta gente que viene a pasar las vacaciones, ve a su familia, aprovechan de pasear. El tercer destino donde llegan más personas en el turismo interno es precisamente Santiago, sí, la región metropolitana, por lo que usted dice, por la reunión con la familia. En el fondo es la oportunidad de reencontrarse con las familias que no viven en el mismo lugar que uno. Y aquí además que Santiago mucho, vamos a tener gente. Si fuera, Santiago no es tan malo. Si uno viniera en una época normal, hay museo entretenido, hay parque, está el Cerro Santa Lucía, el San Cristóbal, no. Sí, bueno, y esta pandemia, y si seguimos hablando de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia, es a redescubrir lugares maravillosos que a veces están cerca de nuestras casas, a 1 hora en auto están cerca, y hemos ido redescubriendo esta necesidad de reencontrarnos con la naturaleza. Nos ha dado también esa oportunidad y hay experiencias maravillosas dentro de Santiago, de la región metropolitana, que se pueden hacer, obviamente. Sí. Oiga, usted, subsecretario, es reflexivo, ¿ah? Tiene su lado reflexivo, filosófico también, todo. Más que contestar preguntas, después de cada intervención le agrega el lado humano, le agrega la reflexión humana. Se lo agradecemos. ¿Quién después de esta pandemia no ha tenido que reflexionar? Sí, pues, es verdad. Hay que ser solidario. Si usted puede quedarse acá vacacionando sin tener que salir, hay que tratar de hacerlo. Pues, si la gente que quiere está aquí cerquita, todo. Si ya va a un lugar donde está la familia, también. Pues. Lo ideal es no andarse venteando, ¿no? No ir a Miami a pasear. Si puede quedarse acá. Lo dejo ahí para no meterle un problema. Son las 11:13 minutos. Lo vi que miró para otro lado. No voy a dar nombre, lo voy a dejar ahí. 11:13 minutos. Digamos, también. Si quiere le contesto con una reflexión, Julio César. Sí, por favor, yo la quiero esa reflexión. Por favor, subsecretario. Julio César, Usted lo dije. A ver, diga. Sí, Usted ofreció la reflexión. Lo que les puedo decir es que yo lo que les puedo decir es que acá, independiente del gusto personal que pueda tener cada uno de nosotros, que es legítimo y yo lo respeto, las reglas y las normas son iguales para todos. Y el lugar donde cada uno de nosotros quiera pasar un momento con su familia, creo yo, en la medida de que se cumplan todas las normas sanitarias, obedece a la legítima intimidad y libertad que tenemos yo, ustedes y también todas las personas de este país. Pero es que la gente dice, y también lo han escrito en Twitter, ¿por qué el fondo... ¿De qué manera no hay finalmente una diferencia social también? Porque los que vamos a veranear en Chile necesitamos este permiso de vacaciones. Los que tienen plata para viajar al extranjero no requieren del permiso de vacaciones. Es decir, podrían vacacionar 2 veces. Podrían irse a Miami y de vuelta se van al sur. Hay que hacer cuarentena. Mira, eso tiene una explicación súper simple y tiene que ver con la cantidad de traslados. ¿Ya? Cuando nosotros decimos que, y esto no lo estoy diciendo yo, esto lo dijo la Organización Mundial de la Salud respecto a la posibilidad de cerrar o no fronteras, dijo que no era una buena idea cerrar fronteras. ¿Por qué? Porque cuando el flujo de personas que entran a un país determinado es mucho menor, son muchas menos personas que las personas que se mueven dentro. Entonces yo tengo la posibilidad respecto de ese grupo de personas, primero pedirle un PCR antes de que se embarquen y segundo hacerle una trazabilidad y pedirles cuarentena una vez que llegan al país, ¿cierto? Hacer eso con, por ejemplo, 4,5 millones de personas que son las que se espera que salgan de vacaciones dentro de Chile, es simplemente imposible. No hay ningún laboratorio en el mundo que pueda soportar esa cantidad de test PCR para poder salir de vacaciones. Entonces, acá, y yo he leído las críticas y a mí me gusta contestar las preguntas directamente, esto no tiene nada que ver con ricos, con pobres, que el privilegio de algunos, que el privilegio de otros. Acá es una cuestión de volumen de personas. Respecto de las personas que entran por el aeropuerto, nosotros podemos tener condiciones mucho más estrictas y mucho más controladas. En cambio, sería maravilloso que nosotros pudiéramos decir, ¿saben qué más? Ustedes para salir de vacaciones da lo mismo si vienen en comuna con cuarentena, en paso 2, en paso 3, haga su PCR y salga tranquilo. Pero eso es en teoría. Momento, es decir, lo que pasó con la llegada de la cepa británica demuestra que la supuesta trazabilidad de que usted me habla o la posibilidad de rastrear mejor no se está haciendo. Esa persona le hicieron un PCR. Yo tengo una opinión completamente contraria. Pero si a esa persona le hicieron, subsecretario, un segundito, a esa persona
le hicieron un PCR en el aeropuerto, perfecto, pero faltaba la patita más importante, el resultado del PCR. Y resulta que mientras se esperaba el resultado del PCR, esa persona viajó a Temuco en avión y luego a Panguipulli. Entonces, ¿de qué vale el haber invertido el Estado de Chile en ese PCR si no se hace bien y no se espera el resultado? A ver, primero es que en el tránsito, en el tiempo que ocurra entre que se hace el PCR y esté el resultado, si hay un tránsito necesario para llegar al lugar donde uno vive, donde uno reside, en el fondo, las medidas de cuidado son las más importantes, que dicen en relación con la mascarilla, etcétera. Y segundo, lo que pasó en ese caso puntual nos permite darnos cuenta que el chequeo en el aeropuerto y que la trazabilidad es eficiente y está funcionando. Si no estuviera funcionando el sistema, en Montserrat, nunca nos hubiéramos enterado de que está pasando esto. Nunca hubiéramos podido tomar las medidas y que está tomando el ISP respecto a hacerle el seguimiento al virus para ver cómo ha mutado. Y además ha funcionado porque todos los tests que se hicieron a las personas que fueron contacto estrecho de esta persona, sobre todo los que fueron más estrechos, que son el trayecto entre Temuco y Panguipulli, algunos de ellos han dado negativo y se ha podido hacer la trazabilidad. Entonces, mira, y acá importa bien poco de verdad lo que pueda decir yo como subsecretario de Turismo. Lo importante es lo que dicen los expertos. Y la Organización Mundial de la Salud ha señalado precisamente de que el cierre de fronteras no ayuda al control de la pandemia, sino que lo que sí ayuda es hacer bien la pega respecto al control y a la trazabilidad. Muchos caemos en el error a veces de estigmatizar, por ejemplo, Inglaterra, porque ahí nació esta nueva cepa que aparentemente es más contagiosa. Pero resulta que sabemos eso porque están haciendo bien la pega, porque están trazando, están viendo dónde se contagia más la gente, cómo se contagia la gente, y acá hay dos seguimientos que son muy importantes. El seguimiento a la persona respecto a su trazabilidad y el seguimiento del virus para ir viendo cómo va mutando. Y eso acá en Chile se está haciendo súper bien. Ayer en el mismo punto de prensa en el que anuncié yo el permiso para las vacaciones, estaba el director del Instituto de Salud Pública y daba cuenta del tremendo trabajo que están haciendo las universidades, cómo cada vez que hay un PCR positivo que viene desde afuera, eso se manda inmediatamente al Instituto de Salud Pública para que puedan hacer la trazabilidad ya no de la persona, sino que de este virus. Y eso está, y por eso nos enteramos, porque bueno, funcionó. Subsecretario, me arrepiento de haber metido esa pregunta al final porque íbamos tan bien con las preguntas y respuestas. Íbamos tan bien. Ahora yo discrepo con usted en lo más profundo, porque no es un tema de gusto personal, es un tema de oportunidades. Y ese es un tema de una conversación que hay que dar. A muchas personas como gusto personal quisiera ir a Miami el fin de semana, pero no puede ni siquiera vacacionar. Entonces no es un tema de gustos personales, es un tema de oportunidades. Y de eso se trata también esto, que los que pueden sí darse ese gusto personal tengan quizás los mismos requerimientos de los que no. Y que sean estrictos, y quizás desde el principio se tuvo que hacer cuarentena. No esperar que llegara una cepa británica para después de lo que se hizo en un avión vienen 400 personas, 10, 15 buses interregionales en un solo avión. Pero esa conversación la vamos a dejar para más adelante porque usted es subsecretario de Turismo y lo que también queremos de lo más profundo de nuestro corazón es que el turismo salga a flote en Chile. Es una tremenda industria. Hay hoteles, hay camping, hay gente, cocinería, restaurantes, hostería, un mundo del litoral entero que se mueve en virtud del turismo. No solamente la gente que trabaja directamente, los pescadores, los aseadores, la gente que pone el paragüita. O sea, todos queremos remar para el mismo lado, eso nos mueve, esa voluntad. Podemos discrepar en esto del gusto personal, de la oportunidad, del que quizás tiene más, puede más, pero en el fondo queremos que el turismo en Chile sea fuerte. Son las 11:20 y nos están diciendo sus asesores que lo saquemos hace rato, para que no crea que lo queremos cortar, pero porque tiene que hacer, porque tiene otro compromiso. Lo saquemos porque yo tiene quiero decir una cosa. Sí. Es responsabilidad suya. Lo que tú estás diciendo. Sí, responsabilidad mía. En Chile son más de 174.000 micro y pequeñas empresas del turismo directamente. Más de 600.000 puestos de trabajo. En el peor de los meses nosotros llegamos a que el 50% de esos puestos de trabajo se perdieron. O sea, aquí tenemos nosotros muchas familias que no han podido trabajar.
Entonces también hay una dimensión humana en el decir, pucha, cuidémonos para que el turismo pueda reactivarse y estas personas puedan volver a trabajar. Y además, con lo que yo le decía antes, yo doy fe que después de meses de cierre total, nosotros como gobierno dimos un subsidio a través de Cercotec de 20.000 millones de pesos. Y muchos de esos recursos estos empresarios lo ocuparon en habilitar, en implementar los protocolos sanitarios para poder recibir de manera segura a los turistas. Ellos han hecho la pega, han hecho el esfuerzo, entonces nos toca a nosotros ahora también hacerla. José Luis, un abrazo, muchas gracias por compartir con nosotros. ¿Ah? Gracias por Gracias, son pocos los gente del gobierno que viene a nuestro programa, así que se lo agradecemos, lo vamos a tratar siempre muy bien, con algodones, que le vaya muy bien. 11:22 minutos, que le vaya muy bien. Que no se confíe tanto. La voz de escorpión, la voz de Le vamos a hacer escorpión. las preguntas que haya que hacerle nomás, pero se lo agradecemos. No, pero en el sentido de que siempre con cariño y con respeto. Si aquí hablamos de todo. Lo que pasa es que los demás no quieren venir a darnos... No, pero son pocos. 11:22, que le vaya bien. Cuídese. Ahí está. Seguimos adelante, seguimos tomando...